días, hermanos. Qué bueno estar aquí, como decía esta canción, en la casa de Dios, ¿verdad? Estar juntos, poder disfrutar de esta alabanza, de esta oración preciosa que tanto nos anima, ¿verdad? Cuando llegamos a estar juntos y junto a Dios y nos anima la alabanza, ¿verdad? Poder tenerlo en nuestro corazón y alimentarnos con ella. Quería que tuvieran abiertas sus Biblias en el Evangelio de Juan. Que el Evangelio de Juan, muchos de nosotros, cuando mencionamos, por ejemplo, a un nuevo creyente o evangelizamos, ¿verdad? Siempre recomendamos comenzar por el Evangelio de Juan, ¿sí? Pasa en nosotros, ¿verdad? Recomendamos que lean la Biblia y comenzar por el Evangelio de Juan, ¿no? Porque el Evangelio de Juan hace énfasis en la persona de Jesucristo, ¿sí? Mucho énfasis en ella. Instruye cómo los hechos de Jesús hablan realmente de quién es Él. Quiere que conozcamos a Jesús, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y si bien otros evangelios también lo hacen, en este caso la convicción que mantiene aquí Juan es como más intensa, ¿no? El único Hijo de Dios, ¿sí? Hace mucho énfasis en eso. Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, nos dice. Menciona también 7 declaraciones del yo soy de Jesús, ¿sí? Que realmente tanto alimentan también nuestro corazón y la vida misma, ¿verdad? Y destaca el yo de Jesús, ¿sí? Como algo poderoso, potente, que se impone a nuestro yo, sobre todo. Y sobre todo nos asegura que todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Así que allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, voy a leer del versículo 1 hasta el 6. Y allí dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos un poco el entorno, ¿verdad?, que se da aquí en esta lectura. Muestra un momento de tristeza. Jesús ya había anunciado que la hora había llegado, su hora había llegado, había anunciado la traición de Judas, la negación de Pedro, y Jesús nota entonces la tristeza que encuentra allí en el ambiente, y entonces interviene. No se turbe vuestro corazón, dice allí en el versículo 1. O sea, no se angustien, no se confundan, los calma, los anima a tener fe. Creéis en Dios, creed también en mí. Se iguala con Dios, ¿verdad? Ellos creen en Dios y Él se iguala con Dios. Creed también en mí, firme, totalmente. Jesús es la prueba de que Dios está dispuesto a dárnoslo todo, ¿sí? Claramente nos muestra que es la medicina para ese corazón angustiado que muestran allí sus discípulos y por supuesto también para nosotros, ¿no? Como vemos allí. En el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Eso realmente es muy motivador para ellos. Vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estés. Aquí enfatiza entonces esa unión íntima, inseparable y eterna que van a tener los creyentes con su Señor. Pero además la unión que vivimos con nuestro Señor. Les transmite su paz y agrega en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y allí como que hubo un silencio, parece. Jesús había dicho anteriormente a dónde iba, Él ya había mencionado eso, pero había uno, Tomás, que no podía decir que entendía si esto no era así.
Realmente, si no cerraba realmente en su razonamiento, él no podía quedar tranquilo. No se daba por satisfecho sino más. Él tenía que estar seguro totalmente. Y así entonces es que expresó sus dudas. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es la pregunta tremenda, sí, esa pregunta existencial. Y esto nos enseña, ¿no?, a todos nosotros que debemos manifestar nuestras inquietudes espirituales. Es importante, ¿verdad?, para aclarar siempre esos terrenos allí difusos, ¿verdad? Si no sabemos, preguntemos. Es fundamental, entonces, también para avanzar en el conocimiento. Lo maravilloso también de esto es que esa pregunta se dio origen en una de las declaraciones del yo soy más gloriosas que hizo Jesús de sí mismo. Eso también es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque Jesucristo allí contesta en forma precisa, terminante, como para que no haya ninguna duda. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y vean que gramaticalmente, digamos, para darle más fuerza a la oración, para que se forme como una frase conjunta, vemos el artículo que le hace fuerza, por supuesto, a la palabra y también la conjunción copulativa ahí, que une todo de manera en que haya una frase importante y fuerte, ¿verdad?, que realmente se imponga. Y luego nadie viene al Padre si no es por mí. Una afirmación con 3 palabras contundentes, llenas de fuerza, 3 términos fundamentales para vivir con sentido, con dirección, con seguridad y con satisfacción. Palabras que llenan nuestras más profundas necesidades personales y nos llevan a vivir en plenitud, realmente. Y interesante ver también aquí cómo esto sucede en un momento de confusión, en un momento de tristeza. Muchas veces, ¿sí?, en esos estados de debilidad, fuera de toda autosuficiencia, es donde predomina allí entonces la humildad y por supuesto que estamos más receptivos a escuchar a Dios. Y entonces Dios nos hace revelaciones significativas que modifican nuestro pensar y nos dan un verdadero sentido, como en este caso, donde no se limita a mostrar el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Todos estos conceptos aquí, vean, se transforman en una sola persona, Jesucristo. Y ellos lo tienen allí enfrente. Vemos el significado espiritual de cada una de estas relevantes palabras. En principio, note allí el orden que tiene, ¿verdad? Primero camino, segundo verdad, tercero vida. O sea que nos muestra que a través del camino conocemos la verdad y eso resulta en que tengamos vida. Necesitamos ese camino, sí, que nos muestra la verdad, que vamos avanzando con la verdad y que vamos a tener esa vida permanente en nosotros. La primera palabra entonces, camino. Camino, para hacer allí una definición fácil, es el sendero en el que pisamos, ¿verdad?, y por donde transitamos, es el medio que tenemos para llegar a un determinado fin. Es una forma de vivir, un camino por el que yo voy. Es interesante notar que a los primeros discípulos, allí en el libro de Hechos, seguidores de Jesucristo, les llamaban los del camino. Qué importante. Jesucristo es el camino. Es el medio por el que vamos hacia esa meta celestial en la cual nos hemos propuesto, ¿verdad?, al conocerlo. Es la tierra firme que, pese a los movimientos de la vida, sin duda, nos mantiene de pie y vamos adelante. Una pequeña ilustración para hacer un ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, quizás a usted también, que a veces podemos ir en un ómnibus a un destino determinado que no sabemos bien dónde bajarnos y de repente le preguntamos allí a un pasajero, ¿no?, por tal o cual parada y esta persona nos dice, sí, es en tal lado, pero yo me bajo ahí, yo me bajo en ese lugar, así que cuando yo me baje usted esté atento. Entonces nos da tranquilidad, ¿verdad?, saber que esa persona se baja ahí. Entonces como que esa persona es el camino. Porque cuando esa persona baje, nosotros la vamos a seguir y vamos a bajar allí en ese lugar. Es como lo que pasa con Jesús, ¿no? Haciendo, como dije, un pequeño ejemplo. Él no nos deja solos.
Él está con nosotros siempre, siempre, siempre. Y no nos podemos perder. Él está con nosotros y no nos podemos perder. Él nos guía y nos fortalece cada día. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué importante tener esa seguridad. Pero por supuesto hay muchos caminos. Por ejemplo, la Biblia también nos dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas propuestas, ¿verdad? Hoy en día se nos ofrecen varios caminos como medio a la trascendencia, como forma de vida de ir más allá. El anhelo de significado lleva a probar muchos caminos que conducen muchas veces a callejones sin salida. Escuchamos a menudo: creer en Dios a mi manera, que la respuesta se encuentra dentro de uno. Esta búsqueda del yo satura sin duda nuestra literatura, las películas, la psicología, e influye muchísimo, incluso en cristianos, influye muchísimo. La autorrealización, ¿sí? El movimiento cultural, por ejemplo, de la nueva era, que tiene un sincretismo importante en todas las religiones, ¿no? Donde ellos dicen que utilizan todas las religiones para enaltecer la condición humana, por ejemplo, ¿no? A través de ese conocimiento, digamos, ¿no? Y de ese Dios, que también se dicen que Dios mismo es el universo, y bueno, y que todo es Dios, por lo tanto también está dentro de nosotros, y se lleva a querer tener esa autorrealización, ¿no? Que realmente es peligrosa, no llena el vacío existencial. El solo hecho de encontrar ese yo que se dice, ese verdadero yo, no es la solución, porque somos finitos, somos finitos. El yo tiene límites. Nuestra hambre de significado es mayor que nuestra habilidad entonces de poder satisfacer ese significado con el conocimiento del yo. Aún si nos encontráramos a nosotros mismos y disfrutáramos de ese hallazgo, ¿verdad?, del conocimiento de sí mismo, ¿no? También hay muchas frases que influyen. Por ejemplo, se dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el conocimiento de sí mismo. Por ejemplo, también se dice de que si tenemos un deseo enorme, absolutamente auténtico, a la vida no le queda más remedio que conceder ese deseo. Por ejemplo, se habla de esa manera. Influye, es muy atractivo, ¿verdad? Es muy lindo, es muy soñador, sin duda que sí. Pero la Biblia nos lleva por otro camino, ¿sí? Si tomamos ese camino, nuestra felicidad no va a durar mucho. Tarde o temprano vamos a llegar a esas profundidades del yo y vamos a descubrir que son superficiales. No proporcionan ese gozo duradero. Jesús mismo dijo también en el Evangelio de Juan, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es el yo de Jesús, es el yo soy. Por eso yo enfatizo que el Evangelio de Juan menciona el yo soy, imponiendo ese yo sobre nosotros. Es esa negación del yo en Cristo, entonces, para poder avanzar y tener entonces esa satisfacción en esas necesidades fuertes, esenciales, vitales de nuestra vida. Asimismo, el consumismo, la cultura del placer, nos engañan también y finalmente nos vamos a encontrar vacíos y sin sentido. La Biblia nos advierte: el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, en la epístola de Primera de Juan. Diferentes religiones, filosofías, creencias, nos ofrecen caminos para unirnos con Dios, ¿verdad? Rituales, santos, vírgenes, buenas obras, nuestras buenas intenciones de ser mejores personas. Todo esto genera mucha confusión. Y Jesucristo acá, en lo que hemos leído, es claro. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesús no acepta intermediarios, para nada. Único es Él. Jesucristo es el camino al Padre, es el camino de la vida, es la senda firme por donde vamos rumbo a nuestro hogar definitivo. Hacer la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es el único camino para llegar a esa meta celestial. Y otra palabra que tenemos aquí: verdad.
la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? Esa pregunta, ¿verdad? Esta palabra hace tiempo que tambalea, ¿no? En nuestra cultura. Sin duda que está muy, pero muy maltratada. Se dice que no existe la verdad, sino verdades individuales. Se trata de lo que yo pienso, yo siento y hasta de lo que me conviene. Una cultura, entonces, que no cree en la verdad absoluta. Y así está esta cultura, ¿no? Confrontada en sí misma y llena de conflictos sin solución. Por el contrario, bíblicamente, vemos un universo construido sobre la verdad absoluta. Cuenta Josh McDowell, conocido teólogo, apologeta, que en una de sus tantas conferencias, él preguntó a los asistentes allí si creían que la Biblia era la palabra de Dios, a lo que todos contestaron que sí, fuertemente. Preguntó nuevamente, ¿creen que la Biblia es verdad? Sí, respondieron todos una vez más. Y entonces volvió a preguntar, ¿creen que es históricamente exacta y confiable? Una vez más, sí, claro, dijeron. Y Josh McDowell fue más a fondo y dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Silencio, dice, que no hubo respuesta, ¿no? Y él cambió de tema en ese momento. Al día siguiente uno de los asistentes se acercó y le dijo, yo sé la respuesta a la pregunta que usted hizo ayer. Así dice, bien, dígame. La Biblia es verdad porque yo la creo, dijo el hombre, ¿verdad? Entonces Josh le contestó, o sea que usted la cree, pero para quien no es verdad, entonces no lo es. Como que de alguna manera estaba llegando a esa conclusión. Y bueno, ahí lo dejó pensando de vuelta y le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia básica entre tu creencia y la mía? Que para ti la Biblia es verdad porque así lo crees. En mi caso, yo creo en la Biblia porque es la verdad. ¿Se entiende? Yo creo en la Biblia porque es la verdad. Es decir, que la Biblia es verdad más allá de que creamos o no. Dios existe más allá de que creamos o no. Es decir, que la verdad viene primero, luego la creencia. La verdad está establecida y nosotros respondemos a ella por fe. La verdad está establecida. La verdad absoluta es verdad siempre, en todo tiempo, lugar y para todas las personas. Es eficaz, es real, está más allá de lo que podamos sentir. No queda, por supuesto, reducida a preferencias personales. O sea, no se fabrica la verdad al escoger lo que creemos. No se fabrica. Jesucristo dijo entonces, yo soy la verdad. Él es el valor absoluto, real, objetivo, inamovible. Es la gran verdad por lo que se explica todo lo demás. La gran verdad por lo que se explica todo lo demás. Esa gran verdad que nos guía para vivir la vida cristiana y nos da el poder para tener una vida agradable a Dios. Es una verdad a la cual llegamos y no podemos explicar del todo, ¿verdad? Pero por esa gran verdad se explica todo lo demás. Es como un constructor, ¿verdad? Cuando van a hacer los edificios, que va buscando terreno firme, hasta que encuentra una roca firme. Y bueno, ya encontró la roca y a partir de ahí entonces comienza a construir. Necesitamos entonces esa seguridad sólida. Recordemos, por ejemplo, la historia de los dos cimientos. Allí en Mateo capítulo 7. En el Sermón del Monte, cuando Jesús predica el Sermón del Monte, al terminar fue su conclusión, finalizó con esta parábola. Dos vidas, ¿sí?, muy distintas, una que edifica sobre la arena y otra que edifica sobre la roca firme, sobre la vida misma de Jesucristo. Y comienza entonces a construir. Necesitamos entonces esa seguridad sólida para construir con firmeza, para vivir con confianza. Nuestra conciencia se tiene que entonces aferrar sin duda a la verdad de Jesucristo.
lo que creamos realmente en cuanto a la verdad es lo que determina esa seguridad en tener una certeza en la cual a partir de allí se puede construir. Es decir, que vamos por el camino firme y con la verdad, con sus principios en nuestros corazones. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, también allí en el Evangelio de Juan. La verdad es la ley de la libertad, no para seguir nuestros deseos, sino la libertad de amar y de elegir lo bueno en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, elegir lo que está bien en la voluntad del Señor. Está inevitablemente vinculada con el bien, entonces, al saber la verdad. Totalmente, ¿verdad? Porque la libertad en Cristo no es independencia, sino comunión con Dios, que a su vez nos revela en esa comunión la verdad. Somos libres entonces de esa esclavitud, de lo que está mal, del pecado, para hacer la voluntad de Dios. Abrazar a Jesús entonces es abrazar la verdad. El Salmo 86:11 dice, enséñame Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad. En el camino del Señor entonces tenemos la verdad también. Vean cómo se van uniendo, ¿no? Y la última palabra es vida. Jesucristo es fuente de verdadera vida. Esta palabra reúne a las dos anteriores, ¿sí? Es el resultado entonces del camino y la verdad, la vida. El resultado es la vida, la verdadera vida, una fuerza interna, vital. Jesús infunde vida y derrota la muerte. Jesús infunde vida y espanta a la muerte. Jesucristo es vida y es nueva vida. Muchos de nosotros hemos llegado a Él con sueños rotos, anhelos incumplidos, y nos dio realmente nuevas motivaciones en nuestra vida. Porque la vida es tener un sentido, es tener un propósito. Tenemos vida. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Ese objetivo del cual se desprenden los demás objetivos. La vida es movimiento, se compone de quién somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Jesucristo es vida. Él nos da identidad, propósito y destino. Es nuestro alimento de vida. En el Evangelio de Juan dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También en el Evangelio de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida con Jesucristo es luz, es claridad, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Muchas veces cantamos un corito, ¿no?, que dice, yo soy testigo del amor de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Él abre nuestros ojos y nos lleva por ese camino con la verdad y estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Tenemos vida y vida eterna, pues conocemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Evangelio de Juan dice también, y esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer al único que nos da la promesa de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la primera epístola de Juan. Él es la resurrección y la vida, como Jesús mismo nos dice también allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creen esto? Amén. Esta declaración concreta, definida de Jesucristo, de ser el camino, la verdad y la vida, nos da seguridad y nos coloca en la roca sólida y firme, en la que seguimos construyendo. Él es el camino,
Él es la única vía por la cual podemos acceder a Dios y experimentar una relación íntima con Él. No hay otro. Solo en Jesús podemos encontrar sentido y seguridad en nuestro existir. Jesús es la verdad, la gran verdad por la que se explica todo lo demás. Es la revelación suprema de Dios, la palabra hecha carne, la palabra viviente, la luz del mundo que alumbra a todo hombre y nos liberta de las mentiras del mundo. Jesucristo nos muestra quién es Dios y cuál es su voluntad para nosotros. Seguir a Jesús es mantenernos en la verdad que nos hace libres. Él es la vida. Él es la fuente de toda existencia, creador de todas las cosas, dador de la vida, que nos ofrece una vida abundante y eterna. Al creer en Jesús como Señor y Salvador, nos relacionamos con Dios. Como criaturas que somos, dependemos entonces de nuestro Dios creador. La verdadera vida se trata de tener una relación personal íntima y viva con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como forma práctica, ¿cómo podemos afirmarnos a esta poderosa declaración de Jesús? Punto número 1, acepte a Jesús como único camino al Padre. Solo en Jesús tenemos relación íntima con Dios. Renuncia a otros caminos que intenten apartarle de la verdad de Jesús. Búsquelo de corazón y Él lo recibirá y lo acompañará en el camino. Abrace la verdad de Jesús como punto número 2. Lea y estudie la palabra de Dios y busque conocer más y más de Jesús y sus enseñanzas. Tenga un plan para conocer la Biblia, conocer más la Biblia, más profundamente. Que su verdad transforme su mente y su corazón. Rechace activamente la mentira que viene. Tener una relación profunda con Él, tener esa vida con Él llena de Jesús, que Jesucristo sea el centro de su vida como punto número 3, y encontrar plenitud y gozo verdaderos. Busque tener con Él esa relación profunda a través de la oración, a través de la adoración, a través de su palabra y del servicio también a la iglesia. Ser sal y luz en la vida, ser sal y luz en la familia, en el trabajo, con los amigos, en donde estemos, impactar la vida de aquellos que nos rodean. Con Jesús, claro que podemos. Personalmente, cuando Jesús vino a mi vida, me cautivó la certeza que significó en mi vida. Y lo acepté. Fue realmente muy fuerte, una convicción muy fuerte en mi vida. Me atrajo ese sentido de propósito y estabilidad que encontré en Él. Fue algo que yo había anhelado toda mi vida. Había un montón de preguntas que no le encontraba respuestas. Y eso hace que uno tenga mucha inestabilidad y ande muy a la deriva muchas veces, ¿verdad? Cuando preguntas existenciales, vitales, quedan sin respuesta, quedan vacías. Por supuesto que uno llega a Jesucristo y encuentra una estabilidad, pero claro, siguen preguntas, por supuesto que siguen preguntas, ¿no? Pero ahora desde una base firme, desde una base sólida, de donde decimos desde esa base comenzamos a construir. Tengamos siempre presente que solo el conocimiento de que un Dios soberano y amoroso lo controla todo es lo que genera tranquilidad, lo que genera seguridad. Cantábamos recién canciones que nos hablaban de eso, ¿verdad? De que no tengas temor, Él tiene el control, que somos libres en esa verdad de Jesucristo. Esa relación con Dios, esa íntima relación con Dios es la principal fuente de significado. Porque como dice allí en el libro de Colosenses, el capítulo 1, 16 y 17, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu revelación tan grande, tan poderosa. Gracias por esa revelación de que tú eres ese camino que nos das esa certeza. Esa verdad, Señor, también que nos hace avanzar conociendo el bien absoluto, ese valor absoluto que tú tienes, Padre, para tener esa solidez en nuestra vida. Esas tres afirmaciones que llenan nuestras necesidades vitales, importantes, Señor, para encontrar sentido, propósito, saber quiénes somos, Señor, saber hacia dónde vamos, Padre, y para qué estamos aquí en la vida. Gracias, Señor. Gracias por esas tres palabras tan contundentes, columnas que sostienen nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por la vida, por esa vida abundante, por la vida eterna, Padre, que tú nos das, Señor. Esa esperanza que tú das en nuestro corazón, que a pesar, Señor, de cómo vemos que están las cosas, de cómo tambalea el mundo, Señor, de cómo vemos, Señor, valores realmente que caen, Señor, nosotros estamos aferrados a ti, Señor, a esa esperanza que nos permite perseverar en ti, Señor. Oh, sí, Señor, porque tú nos das ese poder de agradarte, ese poder de poder bendecirte, ese poder, Señor, de perseverar, de seguir adelante más allá de todo, Señor, que podemos estar atribulados, que podemos estar, Señor, a veces preocupados, pero nunca derrotados, nunca desesperanzados, siempre con esa esperanza que nos alimenta, Señor. Qué importante tener estas tres palabras en nuestro corazón siempre, Señor. Tú eres el camino, único camino. Tú eres la verdad, esa verdad absoluta, Señor, que nos da la certeza enorme en nuestra vida, Señor, y esa vida abundante y esa vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y cómo queremos realmente que mucha gente te conozca, seres queridos, seres que amamos, Señor, que esa verdad llegue a sus vidas, Señor, y que los cambie para bien, Señor, para crecer en ti, Señor, para avanzar en ti, Señor, para poder enfrentar, Señor, todas las dificultades y contrariedades de este mundo, Señor. Oh, si queremos realmente que te conozcan, Señor, que te conozcan, pedimos que tu gracia divina llegue a los corazones, Señor, de todos nuestros seres queridos, que mucha más gente te conozca en nuestro país, en el mundo, Señor, para que alcancen salvación. Y si aquí hay alguien, Señor, alguna persona que no ha tenido esa experiencia, Señor, importante contigo, esa experiencia que convierte realmente, oh Señor, que así sea en su vida, que llegues a su corazón con tu gracia, Señor, que tus palabras, Señor, transiten en su vida toda, Padre, para bien, Señor, para conocerte, conocer el único camino, Señor. Oh sí, Señor. Gracias, Padre, gracias por esa revelación poderosa para nosotros. Quedamos en tus manos, confiando siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.